Hola, soy la Venus de hoy a las 7:30 de la tarde. Me sacan la muela del juicio y estoy aterrada. Se supone que no iba a haber disfraz hoy porque estaba preparándome mentalmente para que me arranquen la muela con un alicate. Y sin querer queriendo me terminé vistiendo muy parecido a Punchline de DC Comics. Si desean, dejen en los comentarios sus experiencias con la muela del juicio para hacerme sentir mejor o aterrarme más de lo que ya estoy. Bienvenidos al recuento de la cuarta semana de la maratón de Halloween 2020. Hoy hablaremos un poco de 4 de las 7 películas que vimos esta semana. La Profecía o The Omen, Los Otros, You're Next y Don't Breathe. Y en el siguiente video hablaremos mucho sobre las 3 películas resaltantes de la semana. La trilogía de Rob Zombie compuesta por La Casa de los Mil Cadáveres, The Devil's Rejects y Three from Hell. Como siempre, spoiler alert para todas las películas. Comencemos entonces con The Omen de 1976. Comenzamos ominosos. Yo creo que me puedo saltar un poquito de qué va y pasar directamente a la trascendencia de la película, considerando que la película ha sido no solamente imitadas, sino que parodiadas a la inconsciencia. The Omen o La Profecía marca el comienzo de este subgénero del terror al cual yo denomino niños que son el anticristo, como mis hermanos. Y la película tiene un comienzo muy característico del cine de terror de esa época. Comienza planteándonos el conflicto inicial, ¿no? Esta madre que pierde a su hijo y su esposo a sus espaldas adopta a un bebé que le ofrece un cura en Roma. Tipo, muere su hijo y viene un cura y le dice, tengo este niño de sobra que no tiene padre, ¿quieres llevártelo? ¿Quieres el niño? Y le dan un niño a este señor que es un político adinerado. Y luego se toma su tiempo en mostrarnos cómo esta familia adinerada con mucho poder político tiene una vida increíble, muy, muy buena con este bebé que ha venido a su vida que se llama Damien. Afortunadamente para el espectador moderno, la película no se toma tanto tiempo en contextualizar como El Exorcista y va mucho más rápido a la parte aterradora. A lo largo de la película veremos establecidos muchas de las convenciones del subgénero, como por ejemplo que el niño no quiere entrar a una iglesia, que los animales se portan súper raros a su alrededor, las misteriosas muertes que ocurren, la aparición de una marca en forma de un 666 en el cuerpo del niño. Y la historia termina con que nadie pudo detener al anticristo y todos los que trataron murieron. El fin. O lo es. O no será el fin porque tiene un montón de secuelas. Según tengo entendido, cada una peor que la anterior. Y a más de 40 años del estreno de la película, y como suele suceder con películas de terror de esa época, el ritmo de edición no envejeció del todo bien. Se siente muchísimo más lenta de lo que la recordamos. Y digo en plural porque acá hay un fenómeno ocurriendo. ¿Por qué la recordamos diferente? ¿Por qué tenemos la impresión de que la película es muchísimo más adrenalínica de lo que en realidad es? Porque, tal como ocurrió con El Exorcista y con Poltergeist, su reputación la precede. No solamente porque como público moderno hemos visto las imágenes más fuertes ya en programas de televisión, documentales, bla 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 bla, sino porque es parte de esa categoría de películas del cine de terror que están plagadas de sucesos trágicos. Cuenta la leyenda que el rodaje estuvo maldito. Y no maldito en plan bacán o chévere, como diría mi mamá. Maldito en plan se moría gente. 2 aviones fueron impactados por un rayo, un avión se cayó y murieron todos los pasajeros a bordo. Una bomba explotó en un restaurante en el que se iban a reunir miembros del equipo de producción, etcétera, etcétera. Y no estoy exagerando con el etcétera, etcétera. Hay una larga lista de misteriosas y trágicas coincidencias. Tan larga que puede llenar varios documentales. Algunas de estas historias son completamente inverosímiles. Y la relación de eventos varía de testimonio en testimonio, por lo que se ha generado una especie de teléfono malogrado alrededor de los hechos que rodearon la película. Tratando de investigar un poco más sobre esa supuesta maldición, encontré algunos videos en los que las personas que hablan de la maldición incluso admiten no haber visto la película. Eso puede darnos una primera impresión de qué tan más conocida es esta historia sobre la maldición que la narrativa de la película. Incluso es común que entre fans de cine de terror recordemos mucho más las escenas más icónicas de la película que el final. ¿Eso quiere decir que la película en sí no es tan buena? Un poco de sí y un poco de no. La película es indudablemente buena, pero hay
un detallito, y es que trata de jugar con esa posibilidad de que Damien no es en realidad el anticristo, sino que todo podría tratarse de extrañas coincidencias en combinación con fanáticos religiosos tratando de atribuirle culpa a un niño que nació en un mal momento y en un mal lugar. Y eso, según tengo entendido, era incluso la premisa original de la película antes de que pasara por todos estos cambios que te sugieren hacer las productoras antes de estrenar la película. Por lo que aún puedes ver ese aspecto de la película en el corte final, a pesar de la escena final que es bastante concluyente en que Damien es en efecto el anticristo. O sea, lo más concluyente que la sonrisa de un niño puede ser, ¿no? Pero lo que pasa es que cuando la vemos de antemano ya 100% seguros y convencidos de que el niño es en efecto el anticristo, ya no necesitamos toda esa atmósfera que plantea. Por lo que inevitablemente se hace un poco tedioso ver cómo todos los personajes de la película todavía tienen sus dudas, excepto tú, el espectador. Aunque por supuesto vale la pena completamente verla, es uno de los clásicos del cine de terror y la actuación de Gregory Peck es excepcional. Ahora sí. Además tiene una serie de efectos especiales prácticos que a mí todavía me parecen impresionantes. La siguiente película en la lista es Los Otros del 2001, dirigida por Alejandro Amenábar. Esa es la segunda película de Amenábar en la lista, la primera fue Tesis de 1996. Cuando yo era mucho más joven, era una catástrofe enterarte del spoiler sin haber visto la película. Era terrible, te arruinaba toda la película por completo. Porque cuando yo era joven, la película era más o menos reciente. A 19 años de su estreno, me imagino que ya hay toda una generación de personas jóvenes que no la han visto y que probablemente no se han enterado del spoiler. Y la pregunta es la misma que nos hemos hecho con muchas otras películas similares en esta lista. ¿Funcionará también en el 2020 como al momento de su estreno? Como era de esperarse, el giro de la película es muchísimo más predecible hoy en día de lo que fue en su estreno. Entonces yo creo que no hay que contar mucho con ese elemento sorpresa. Pero todavía mantiene ese elemento tan importante que es lo divertido que es buscar pistas en el diálogo, en las fotos, en las escenografías. Pistas que te ayuden a armar más o menos la historia de los personajes principales. Por ejemplo, hay un detalle que pasó completamente desapercibido para mí cuando la vi por primera vez y que esa vez presté mucha más atención, que era que se supone que la madre y los hijos están viviendo en 1945, justo cuando acaba de acabar la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué esto pasó desapercibido para mí? Porque cuando la vi tenía 12 años. También pasa que la forma en la que la madre vive, la forma en la que se manejan las cosas dentro de la casa, los hace parecer como si estuvieran estancados en el tiempo, años atrás, décadas atrás incluso, me atrevería a decir un ciento de años atrás. Y entre que viven como si estuvieran en los tempranos 1900, que la madre se viste acorde a 1945 y que los trabajadores de la casa parecen del 1800, el anacronismo aporta mucho a la sensación de misterio en la audiencia y a la necesidad de conocer un poco más del misterio de esta familia para poder entender qué está pasando. Sin embargo, a pesar de haber perdido un poco del terror que pudo haber dado en el 2001, la atmósfera medio gótica, medio oscura que tiene la película aún genera incomodidad en el espectador, y aunque la película se sienta mucho más como un drama que como una película de terror, esto no le quita calidad a la película. Y es que la historia de los personajes es todavía tan desconcertante como lo fue en el momento de su estreno. En todo caso, se sostiene mucho mejor que muchas películas contemporáneas que de manera similar dependían de este giro sorpresa para que la audiencia disfrute la película en su totalidad. La siguiente película es You're Next del 2011. La película comienza con el asesinato de un profesor y la estudiante por la que dejó a su familia. Son asesinados en una casa de campo y poco después llega una familia vecina a su casa de campo. Esas casitas de campo son tamaño mansión. Aparentemente el padre de la familia que va a venir a la casa recibió una cantidad de dinero impresionante y está decidiendo que va a invertir en una casita de vejez. Problemas de gente con dinero, supongo. La familia está celebrando, no por mucho, el aniversario de sus padres. Entonces vendrán todos los hijos con sus parejas. Menos mal no tienen hijos todavía, ninguno. Y ni bien se sientan a comer, comenzarán a pelearse todos. La sana diversión no durará mucho porque pronto serán atacados por un grupo de asesinos en serie, los mismos que acaban de matar al profesor universitario y su alumna. Y uno a uno irán muriendo trágicamente los miembros de la familia, excepto por una persona, la novia.
de uno de los hijos al que le hacían bullying por ser gordito, quien curiosamente también era estudiante universitaria del hijo del gordito, que también es profesor universitario. Coincidencias. Rápidamente nos iremos dando cuenta que la persona más peligrosa en los alrededores es esa estudiante universitaria, quien probablemente se agarraría a golpes con Cowboy Cerrone y ganaría, quien miraría al vacío y el vacío voltearía la mirada, aterrorizado de hacer contacto visual. Estoy segura que nadie me spoileó el giro de esta película, porque aún falta un giro, y aún así adiviné el giro cuando la estaba viendo, el cual ni siquiera es necesario revelar porque tampoco es que altera mucho la trama de la película, o bueno, sí. Y es que lo que pasa es que por un lado tienes esta trama que es, hay una chica que es Terminator y están tratando de asesinarla y ella va a asesinar a los asesinos. Y esa es una trama interesante. Pero por otro lado también te plantean otra trama que no voy a contar porque no es interesante. Y se supone que esta otra trama es en realidad la trama, pero es tan poco interesante que no importa, podrías cambiarla por cualquier cosa, podrías no incluirla, podría no haber un giro sorpresa, podría ser una película simplemente sobre esta chica que tiene habilidades increíbles de supervivencia y punto. Y la razón por la cual esta chica tiene esas habilidades increíbles de supervivencia es básicamente porque su papá se loqueó cuando era chiquita y la metió a un campamento de supervivencia. Ese es el tipo de actividades padre e hija que me hubiese gustado tener. Y a pesar de que el otro giro es bastante evidente, aún quedan pequeñas cositas por descubrir en la película que hacen que no sea predecible. Pertenece técnicamente al subgénero de home invasion, tiene algunos elementos del slasher. Es más, como que trata de utilizar estos elementos del slasher para despistar a la audiencia. Es una excelente película de terror, es casi perfecta. No tengo ninguna queja, pero tampoco quiero decir perfecta porque no sé. Porque nada es perfecto en este mundo. Pero hasta ahora es una de las películas que más he disfrutado de esta maratón. Seguramente alguien le encontrará defectos. No digo que sea perfecta, no digo que le gustará a todo el mundo. A mí me gusta principalmente porque subvierte muchos de los estereotipos que tenemos sobre personajes femeninos en el cine de terror. Y estereotipos que también tenemos sobre el rol de la supuesta víctima, que son modernizados. A partir de esta película veremos mucho más seguido películas en las que la persona que debería ser la víctima termina siendo una máquina de matar. Y hablando de supuestas víctimas que terminan siendo máquinas de matar, la siguiente película es Don't Breathe del 2016. Tenemos a estos jovencitos que roban casas, se meten a las casas y roban joyas y luego las empeñan. Al parecer esto no les da dinero y deciden robar la casa de un señor ciego cuya hija fue atropellada por unos millonarios quienes le pagaron al ciego una cantidad aparentemente fuerte de dinero para que no vayan a la cárcel. Pero es importante que simpaticemos con estos ladrones a pesar de que están pensando en robarle a un ciego. Así que nos enteramos que uno de los ladronzuelos es una hermana mayor que ha tenido una infancia terrible, que tiene una madre alcohólica, abusiva, que tiene su novio cubierto de esvásticas, quien roba para ahorrar dinero para poder sacar a su hermana menor de esa casa y llevársela a otro lugar. Otro de los ladronzuelos, interpretado por el mismo actor que hace de Clay en 13 Reasons Why, también es medio simpático porque descubrimos que la razón por la cual él se arriesga a robar las casas es porque está enamorado de esta chica y la quiere ayudar, ¿no? Porque el amor. Porque el amor. Y tenemos al novio de la jovencita, quien obviamente se ve como un patán, quien será el encargado de encontrar el contacto para vender estas joyas, además de ser el que no le importa a nadie y estar ahí principalmente para que nos creamos que estos tres son delincuentes. Llegan a la casa de este ciego, de este veterano de guerra ciego a todo esto, haciendo todo el maldito escándalo posible, como si el tipo en vez de ser ciego fuera sordo. Y en eso la película es muy práctica, ¿no? Todos los sonidos que hacen estos tarados se amplificarán en la edición para dar a entender al espectador que el ciego puede escuchar más que ellos, que cualquier ruidito que hagan él lo va a escuchar. Regresaremos a esto más adelante. Entonces, el tarado malo saca un arma, la dispara dentro de la casa, despierta al ciego y ahora el ciego los va a perseguir a ellos como si fuera el depredador. Y en esta sí hay un giro inesperado que aún me agarré de sorpresa habiendo visto esta película como 10 veces. Último spoiler alert. El ciego tenía encerrada en su sótano a la jovencita que había atropellado y matado a su hija. Los muchachitos la encuentran, tratan de liberarla, pero el ciego la mata a esa chica que tenía secuestrada al tratar de matar a los muchachos, porque es ciego y no ve, y estaba disparando así nomás.
Y no la tenía encerrada necesariamente para torturarla. O bueno, sí la estaba torturando, pero no en el sentido convencional. La había embarazado contra su voluntad para tener una hija. Y en una de las escenas más incómodas del cine de terror, el ciego tratará de embarazar a la ladrona que ha entrado a su casa con ayuda de uno de estos cosos para aderezar pavos por dentro. Y justo cuando está por hacer eso, viene el tarado, bueno, el único tarado que queda, y la salva. Y están por irse y dejar ahí al tipo amarrado. Pero no, hay más. No mucho más, pero sí lo suficiente como para que mueran todos, menos la jovencita, quien matará al ciego y se llevará el dinero. Finalmente vemos cómo la jovencita logra escaparse de la casa en donde estaba con su hermana menor, pero cuando están por tomar el bus o el tren o el avión o lo que sea, la jovencita ve en las noticias que el ciego sobrevivió, que no le contó a la policía sobre ella o sobre el dinero robado, y que se encuentra recuperándose en el hospital como todo un héroe, tras haber escondido el cuerpo de esta chica a la que tenía secuestrada. También volveremos a eso más adelante. En fin, el 2016 fue un año para el cine de terror. Sin embargo, hay demasiados problemas en esta película, especialmente en relación a quién debemos apoyar como audiencia. Se supone que deberíamos comenzar teniendo simpatía por el ciego porque pues está ciego y le están robando, pero vemos tan poco del ciego antes de que se vuelva Rambo que es mucho más fácil para la audiencia simpatizar con esta jovencita que viene de un hogar abusivo. Es decir, nunca vemos vulnerabilidad en el ciego. Pasa de ser The Punisher a ser, pues, no se me ocurre ningún personaje similar que secuestre mujeres y las embarace contra su voluntad. Pero la cosa es que rápidamente nos enteramos que el ciego es básicamente la encarnación del mal, y ya a esas alturas no hay absolutamente nada que la película pueda decirnos sobre su pasado que haga que simpaticemos con él. Y eso coloca a la jovencita con la hermana como los únicos personajes por los que sí podemos simpatizar. Son los únicos personajes que muestran vulnerabilidad, y es mucho más fácil perdonarle el robo de las casas a esa jovencita porque sabemos que fue para una buena causa. Y en especial luego cuando vemos que hay un personaje 1000 veces peor. También tiene una serie de problemas en cuanto a lógica y continuidad. Es decir, algunas veces, algunas cosas, varias cosas, no tienen sentido. El ciego es capaz de escuchar ruiditos hechos a 3-4 metros de distancia, pero no es capaz de escuchar la respiración de alguien que tiene acá al costado. Puede oler los zapatos de los muchachos debajo de la mesa, pero no puede oler sus apestosos pies a la misma distancia. Tenemos que creer que el ciego se las arregló para secuestrar a esta jovencita millonaria. ¿Cómo? No sé. Y que nadie fue a buscar a esta jovencita millonaria a la casa del único sospechoso. Y tenemos que encontrarle lógica a que la policía que fue a auxiliar a este ciego encontró una cámara de torturas, una caja fuerte vacía abierta, un coso lleno de fluidos corporales, y no hicieron ninguna pregunta. Para nada sospechoso. No hay forma de que en esta cámara de torturas haya estado esta jovencita que fue secuestrada desde hace meses. En fin, la película es entretenida si no la piensas tanto. Esas fueron 4 de las 7 películas que vimos esta semana para la maratón de Halloween. Pero espera, hay más. Quédense por aquí si desean ver la reseña de la trilogía de Rob Zombie compuesta por La Casa de los Mil Cadáveres, The Devil's Rejects y Three from Hell. Si les gustó el video, denle like y suscríbanse, subo un video nuevo cada semana. Soy la Venus del Cine, estas son mis redes sociales, estarán también en la descripción y nos vemos en un próximo video. Un saludo muy especial para mis 3 Patrons, Regina, Yomar y Diego. Si desean apoyarme, el link al Patreon se encontrará en la descripción.